Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo. Y es que seguimos con la sección de conociendo los rivales de los equipos aragoneses en la Copa del Rey. Esta vez nos toca el rival del Club Deportivo Ebro, y es que el conjunto zaragozano tendrá que visitar la localidad de Langreo, en Asturias, cerca de Oviedo, para enfrentarse a la Unión Popular de Langreo. Y es que el conjunto asturiano fue fundado en 1961, aunque ya mucho antes ya había fútbol en dicha localidad. Un equipo que ha estado 8 temporadas en segunda división, un total de 16 temporadas en segunda B y en tercera división 33. Ahora mismo su segunda temporada en segunda división B, después de la vuelta a la categoría de bronce, pasando por tercera división. Su mejor temporada fue en 1967-1968, que acabó décimo en segunda. Y ahora mismo en la clasificación histórica de segunda división, con un total de 8 temporadas, la ocupa como en la posición 69. O sea, un equipo bastante histórico tanto en el fútbol español y en el fútbol asturiano sobre todo. Podríamos decir que por detrás del Oviedo y del Sporting de Gijón es el equipo más importante junto al Real Avilés, y juega en el estadio Nuevo Ganzábal, después de haber jugado en el estadio de La Barraca, posteriormente pasar al estadio Ganzábal y de ahí ya al Nuevo Ganzábal, un estadio para unos 4.024 espectadores. Fue inaugurado en el 2004 o 2005, es decir, tampoco es que tenga muchos años el nuevo estadio del conjunto azulgrana. Y poco más que añadir. Un equipo que ahora mismo en segunda división B está en puestos de descenso para bajar a tercera, así que tampoco está para muchas copas, al igual que el conjunto zaragozano, pero tiene plantilla para salvarse y no sufrir. Los dos equipos quedarán que les vayan a visitar un equipo de primera, juegan césped artificial y poco más que añadir. Nos vemos en otro vídeo futboleros, hasta otra, adiós. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo la romareda a TV.